con mucha sorpresa y mucha gratitud. He leído Desempleo y Oh, Poesía y Desempleo, me fascinó. ay, gracias. Y me parece que esa es la motivación de este encuentro, sobre todo para promover este libro que a mí me parece que tendrían que leer todos los poetas, me parece, ¿no? Ay, muchas gracias, Mónica. Tú eres una gran poeta, Gracias. este, creo que has hecho un gran libro que se llama Shows o ¿cómo se dice? Tiburones en inglés. Sí, no, pues yo también me metí en ese programa por lo mismo, entonces le podemos decir tiburón. Tiburones. Pero ¿cómo es el título? Just tiburón, Shows. que era un poco el Shows. juego como de entrada de diccionario, de estos diccionarios bilingües, ¿no? Que pues sí, traen la entrada en una lengua y luego la traducción, digamos, pero es evidentemente un error. A mí me parece que vamos a empezar primero por cómo te compelen ciertos temas, digamos. Cuando fue Tiburón, estuviste todo el tiempo pensando en ese bicho extraño, maravilloso, a veces terribles, otras. Y ahora con esto del desempleo me pareció, cuando yo abrí el libro pensé que iba a ser un libro de poemas, no un libro de ensayos, ¿no? Entonces digo, ah, perfecto. Por un lado la poeta, por otro lado la ensayista. Es así, ciertos temas te doblegan, te interesan. ¿Cómo es? Sí, pues es curioso que ya ahora veo también que justamente en el de tiburón hay algunos temas que se retoman, digamos, se amplían un poquito en el de poesía y desempleo, porque el libro de Joss lo escribí cuando estaba trabajando en la redacción de una revista, que bueno, a ti no te voy a contar lo que es eso, Mónica, ¿no? Como toda la carga de trabajo y la cómo se va relacionando tus lecturas de trabajo, tu escritura de trabajo, digamos, de salario con el que estás pagando tu renta y con el que estás pagando tus cuentas, cómo eso se relaciona o se ve reflejado pues no daña, pero sí hay una pugna directa con también tu trabajo como escritora. Tú eres poeta y sabrás que para escribir poesía y para leer poesía siempre hay que estarle robando tiempo al trabajo y a los múltiples trabajos que tenemos, porque algo de lo que se habla poco, bueno, cada vez más, es que los poetas somos un montón de otras cosas, somos, pues como en tu caso, periodistas también, editores, traductores, profesoras, y esto solo en el área, digamos, en nuestra área de literatura o escritura, todo eso, ¿no? Habrá quienes hagan muchísimas actividades más, se dediquen a otras cosas, pero para escribir poesía pues tenemos que trabajar en otra cosa, ¿no? Porque al menos en México no hay un mercado editorial que nos permita, como en otros países, ¿no? En Estados Unidos o no sé, donde pues hay cierto, el sistema editorial, perdón, el mercado editorial de alguna forma permite que se pueda vivir solo de escribir poesía, creo yo. Uh No -huh. sé, realmente no. Bueno, es eso lo que te preguntás a lo largo del libro. La otra vez a mí me hicieron una entrevista y en ningún momento, después que escuchaba la entrevista, dije que era poeta, cuando poeta, en realidad, independientemente de si te leen o no te leen, es como mi profesión esencial, digamos, ¿no? A pesar de que mucha gente no lo sepa, no me importa tampoco en ese sentido, ¿no? No me importa si los poemas se leen o no se leen, digamos, no tiene eso sentido. Eh, Tú te preguntas por el trabajo poético y empiezas a ver lo que es un trabajo de carpintero, un trabajo del albañil y el trabajo poético. ¿Qué es el trabajo poético para ti y por qué no se paga?
Otra de las cosas que quería preguntarte es precisamente esa mujer que va a tener un poeta como hijo, lo cual es una tragedia Una tragedia. absoluta, ¿no? Cuéntame un poquito Sí, todo. el otro día le di el libro a mi mamá, Ajá. y lo empezó a leer en ese ratito y vi que soltó una carcajada. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué puse? Es un libro serio, son ensayos. Y ella me dice, no, pues esto, que claro que es una tragedia. Y dice, y a mí me salió una poeta y un fotógrafo, entonces, ¿qué? Entonces dije, ah, bueno, sí, sí, sí tiene razón ese meme, ¿no? Y bueno, pues el trabajo poético me parece que radica justamente en la forma en la que entendemos, comprendemos el mundo, es esencialmente eso, ¿no? La poesía es una forma de estar en el mundo y una forma, pues crítica también debería ser de estar en el mundo, ¿no? Todo el sufrimiento, la incertidumbre, todo lo que nos está atormentando cada vez más, siento, y más en estos tiempos de pandemia tan inestables, tan llenos de preguntas, tan faltos de certezas, ¿no? Eh, Me parece que ahí es donde radica la importancia del trabajo poético y de la reflexión poética. Ahora, a mí no me importa si me consideran o no poeta y me parece que a ti tampoco, pero por lo tanto yo me vale el derecho para considerar poetas o no a los que dicen ser poetas, ¿no? Y hay un montón de poetas que son, en cierto modo, narradores, digamos, ¿no? Y que en el medio van haciendo sus, no sé, aspiraciones poéticas, digamos, ¿no? Para mí no son poetas en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué es un poeta para ti? Pues es difícil ahora que estuve estudiando un poquito, conociendo un poquito sobre los estudios de traducción, se abordaba esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué es una traducción o qué elementos tienen que tener una traducción para considerarse como tal? Me parece que sucede un poco más o menos lo mismo con la poesía. Eh, no sé qué sea un poeta, como bien dices, puede ser alguien que se autodenomine poeta o no, no lo sé. Tampoco podría responder qué es la poesía, porque me parece que es un elemento que está en absolutamente todos los aspectos de la vida. Eh, pero me interesa mucho lo que sucede en un poema, porque me parece que ahí sí es muy claro como una vuelta de tuerca o un momento, un tiempo suspendido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la lectura de un poema? Puede ser muy extenso o muy corto, pero el tiempo que ocupamos en su lectura nos implica un tiempo extra y un tiempo para detenernos, que es un tiempo a la inversa del tiempo real, digamos, ¿no? Ahorita en este momento donde pues hay que hacer, o sea, la gente que está trabajando en casa, que ya hace horas extras, ya, o sea, pero ya las hacía, pero ahora las hace mucho más, donde ya todos los límites de donde termina el trabajo o el entretenimiento o pues no sé, los cuidados o las diversas tareas que tengamos de las que tengamos que ocuparnos, pues cada vez es más difícil de distinguirlas, entonces todo eso se va perdiendo. Y lo que me parece que hace el poema es justamente como hacer una valla y nos metemos en una cápsula y ahí podemos estar un momentito en un tiempo diferente, ¿no? A este tiempo capitalista que todo lo consume, que todo tiene que ir rápido, tiene que ser mucho más preciso. eh, y me parece que el poema es justamente lo contrario, ¿no? Es como un freno de mano. Ujú. Para eso entonces sirve un poema. Ese es el trabajo de un poema. Sí, exacto, es como una resistencia, ¿no? Frente a este, pues sí, a estos
tiempos de consumo y de desgaste, porque bueno, pues si lo vemos bien, pues la poesía realmente nos sirve para muy pocas cosas, pero creo que esta es una de ellas y es muy importante y muy necesaria. Ujú. Ahora, cuéntame tu experiencia con el trabajo. ¿Cómo ha sido el trabajo relacionado con la poesía? Pues fíjate que yo he tenido muchísima suerte, he sido muy afortunada desde que entré a trabajar a un diario a los 19 años, cuando las Torres Gemelas en Guadalajara. Entonces entré a la sección internacional sin saber absolutamente nada de Ujú. nada. Digo, no que ahora sepa mucho más, pero entonces era un mundo que me asustaba muchísimo. Escuchaba cómo se gritaban los editores y me ponía a llorar, así, ay, no, se están peleando. Y dice así, no, es una redacción de diario, así se tratan las personas. Claro. Y bueno, pues ese trabajo, yo siempre trabajé, tanto cuando trabajé en Público, Milenio, como después en Milenio aquí, en la sección internacional con la maravillosísima editora Irene Seltzer, que de la que aprendí muchísimo diario, era como una clase de historia universal y de política internacional. Entonces, pues siempre como en el espacio del periódico es reducido y bueno, ahora más, pues, pero entonces, digamos, tenemos unas 8 páginas. Había que estar descartando siempre noticias. Y yo decía, pero es que este cable que habla de no sé cuántos muertos en Fukushima, por ejemplo, y que, bueno, sí, es importante, pero es más importante esto otro, ¿no? Entonces, como esa jerarquización de la información para mí era como, es que esto es un poema, esto tiene que decirse, esto tiene que saberse, y bueno, si no caben las páginas del diario, vamos a acomodarlos en un poema. Así más o menos nació Katniss, ¿no? Que la parte final habla justamente de Fukushima, y luego los primeros poemas que son historias sobre gatitos, entonces me ha enriquecido muchísimo eso por un lado y por otro, pues desde luego leer a gente que escribe bien, o sea, las periodistas y los periodistas es gente que sabe contar historias, es gente que sabe escribirlas, que sabe, pues sí, transmitir lo que pasa en la realidad. Y también eso, en algún momento yo concebía, o bueno, mi poesía era mucho más lírica, si se quiere, mucho más abstracta. Y todo este trabajo de edición, de redacción, de corrección me ayudó a interesarme por cosas que realmente pasan, por lo que está sucediendo. O sea, no es necesario eh, imaginar, la realidad en sí misma ya es demasiado terrible, ya no tenemos que imaginar cosas. Entonces, sobre eso me empecé a interesar en esos temas. Ujú. Ahora, me parece también a mí que hay como una relación muy notable, que a pesar de eso no se ha estudiado demasiado, entre el periodismo y la poesía, me parece, ¿no? Completamente. ¿Cómo dirías que es esa relación? Pues sí, no sé por qué no, antes sobre todo no era tan manifiesta, pero creo que ahora, pues claro que sí, o sea, tenemos el trabajo ahorita pienso rápido de Sara Uribe, ¿no? Con Antígona, por ejemplo, Mm, o un poco los cruces que hace, bueno, ya no tanto con la poesía, pero Daniel Arrea, ujú. y ahora Jorge Orendain, que es uno de los 4 editores de Poesía y Desempleo, que publica libros soberanos, me pasó un librito que hicieron sobre las explosiones del 22 de abril en Guadalajara en 1992. Es una antología que reúne poemas, que reúne piezas de teatro, narrativa en torno a este acontecimiento y que ahora revisando los diarios pues de entonces obviamente fue una tragedia de magnitudes a la fecha incalculadas, pues, ¿no? Ujú. Pero creo que ahí estaba y creo que es en torno a estos acontecimientos pues tan lamentables, ¿no? Donde surge
hay poesía, porque es una forma de entender eso, es una forma de memoria histórica también, es un registro tan válido como el que hace el periodismo. Y ahora que yo estoy trabajando sobre este tema, todas estas crónicas, entrevistas, dictámenes de Pemex, todo esto me está ayudando a reconstruir y a entender qué significó eso, en este caso, pues para un entorno que me es tan cercano, ¿no? Para amigos, conocidos, para mi familia, pues, ¿no? Que... Ahora, no hay jerarquías entre los poetas, pero tampoco siento que haya jerarquía entre los narradores. En realidad es el tiempo, es la lectura que se va haciendo de los determinados libros y cómo va permaneciendo esos libros, lo que marca cierta jerarquía. ¿Cómo te mueves tú siendo una poeta muy activa en este medio donde todo el mundo es poeta? Y todo el mundo saca sus libros, para bien o para mal, a pesar de esta falta de trabajo que hay en la poesía, como tú bien marcas en tu libro. Pues otra vez siento que he corrido con mucha suerte, he sido muy afortunada de las invitaciones a publicar, pues sí, en general, ¿no? O sea, yo solo tengo agradecimientos hacia mis amigas, amigos que me han ayudado a publicar y a desenvolverme en este campo de la literatura mexicana. Pero algo que sí me queda también claro es que además del trabajo poético, también existen muchas redes que muchas veces dejan fuera a gente valiosísima y trabajos valiosísimos. Entonces me parece que hay que tener atención a lo que publican editoriales independientes, sobre todo poesía, ensayo, teatro, que son géneros mucho más marginales que la narrativa. Ahorita finalmente la novela, sobre todo, ¿no? Más que el cuento, podría decir. Tienen una circulación internacional, o sea, uno va a la FIL y hay prácticamente un solo stand que ya sabemos cuál es y que es prácticamente novela, lo cual está muy bien y me da mucho gusto por los narradores, pero es que sí siento que mucha de la visibilidad que tienen ciertos géneros, ciertos autores, ciertos títulos, está supeditada al mercado editorial también. Entonces creo que por eso es importante son importantes las publicaciones independientes. Tú hablas de las becas y las residencias, hablas del mercado editorial, pero al mismo tiempo a mí me parece que son los propios poetas los que están también involucrados en esta cosa de que no se expanda la poesía. ¿Por qué? Porque digo, si yo voy a publicar todo el tiempo lo que a mí me sale de la cabeza, digamos, y no va a haber una sola ley, una sola reseña, una sola crítica sobre el poema, es probable que ese género jamás se expanda. Es como una vuelta de tuerca y es circular y parece ser quién hizo primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Sí, pues eso es justamente lo que Pierre Bourdieu señala en la creación de un campo determinado, pues como quienes van a ser los que legitimen ese campo, en este caso los poetas, pues son los mismos que van a estar decidiendo quién pertenece y quién no. Y eso sí, cuando me di cuenta de eso también me impactó mucho porque dije, ay, caray, soy yo como el meme. Sí, porque hay que darnos cuenta también de todo lo que hay detrás, o sea, como todo lo que implica justamente descartar el trabajo de alguien o no leer el trabajo de alguien o decir, este trabajo importa más que este. Creo que hay que por eso poner atención a más cosas, no solo irnos por los canales institucionales o
pues sí, como más visibles, ¿no? De mayor circulación. Hay que estar siempre, me parece, atentos a lo que pasa, perdón, perdón, en lugares más periféricos. Hay algo que iba a decir, otra cosa y se me olvidó. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Yo lo que sí siento que el poeta es el grado extremo del lenguaje, digamos, ¿no? Y cuando veo un libro que dice este, mi primer, el sustantivo femenino, digamos, ¿no? O que dice la madre en lugar de a diario, dice diario, digamos, como todas esos tics con los que hablamos, me parece un libro que no lo voy a seguir leyendo, digamos, ¿no? Porque hay como un desconocimiento en ese sentido del lenguaje. A mí me parece que un poeta tiene que ser el grado extremo del lenguaje. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo contigo en que justamente el papel de la poesía es desbaratar el lenguaje hasta donde se pueda, pero también siento que el registro oral, al menos en la poesía que a mí me gusta y al menos en esto relacionado con el periodismo, ¿no? De retomar el registro de quien te está hablando, como lo está diciendo, a mí me parece algo muy valioso, al menos en la poesía que a mí me gusta leer, que a mí me gusta escribir. Y que es justo lo que siento que pasa con Charles Simic, de quien pongo un par de poemas, y pues intento comentarlos ahí un poquito, porque creo que es este reflejo de pues sí, como de la realidad, como una resignificación del vacío o de lo que no importa o de lo que no tendría por qué ser un tema poético. Entonces me parece que es una reivindicación de que absolutamente todo puede ser convertido en poema, puede funcionar en un poema solo si sabiéndolo trabajar. Claro, tú te refieres a Charles Simic, que vamos por supuesto a hablar ahora de él, y me resulta un gran ejemplificador del lenguaje. No siento yo que haga, por ejemplo, mi primer computadora, no, no me parece, digamos, ¿no? Este, yo siento que las cosas que yo te marco no tienen mucho que ver con el hacer poesía de acuerdo a cómo se habla y tal, sino que me parece que hay errores que son errores como errores, digamos, ¿no? Sí, sí. Y siento que también eso es parte del fenómeno poético, lo inacabado, lo mal hecho, o sea, porque finalmente, no sé cuál sea tu experiencia, Mónica, pero yo luego, al cabo de unos años, releo ciertos poemas y digo, híjole, aquí a lo mejor debí haber hecho esto, aquí no funciona tanto esto, pero ya está, y ya lo he leído, entonces digo, ya hay una versión publicada, a lo mejor puedo cambiarlo y ahora intento ser como más, pues ya no tan aprensiva, así, bueno, pues ya no te gusta, agárralo y cámbialo y ahora lo lees diferente. Pero siento que esos errores que sí existen, inconsistencias, todo eso, son parte del poema, de los libros salen con errores, y pues así somos, no sé por qué no tendría que haber en el poema, pero siempre sí estoy de acuerdo con lo que dices en esta búsqueda de romper todo, pues, o sea, romper Uh-huh. sintaxis, normativas, con el fin de descubrir algo, de algún Uh-huh. hallazgo. Sí, una de las cosas que también pasa que es este tema de la obra, digamos, ¿no? La obra todo el tiempo está en movimiento en nuestro quehacer, digamos, ¿no? Es decir, jamás se termina. Claro, Borges decía eso, corregimos todo el tiempo y sí, por supuesto que no tiene nada que ver con que haya sido impreso o no, digamos, ¿no? claro. En ese sentido, es muy difícil para uno leer los libros que ya escribió. Me parece como, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, es difícil como, o sea, yo tengo como mis poemas
un amigo les decía palenqueros, así de, bueno, voy a leer esto y esto, que ya más o menos sabemos cómo funcionan, los conocemos muy bien, pero, pero sí, a veces que, ay, bueno, mira, este poema nunca lo leo, casi nunca lo leo, y lo lees y dices, ah, sí, sí es como, pues también es supongo parte de la reescritura, que, de esta Sí. que hablas, que dices que está es constante y siempre, siempre seguiremos regresando, supongo, a los mismos temas. Bueno, fíjate, tu primera pregunta que ya ni te contesté bien, era eso, que el Jaws lo escribí cuando estaba trabajando, entonces vienen algunos poemas sobre el trabajo en la oficina, en la redacción, etcétera. Y pues si hay desempleo, nace de cuando me echaron de ese trabajo, que fue una experiencia particularmente traumática y que creo que todos hemos pasado por una situación similar. Entonces, bueno, el desempleo, todo lo que implica es un aislamiento económico, social, personal, que dices, no soy suficientemente buena para este trabajo o me equivoqué de carrera que hice. Es una angustia muy, no sé, muy vibrante, muy cercana, está ahí todo el tiempo. Entonces yo buscaba algo sobre, pues sí, un poco de acompañamiento más allá de los poemas, algo que me hiciera más clara esta relación de qué pasa, en qué nos ayuda la poesía cuando estamos desempleados. Yo busqué en Simic porque él de repente tiene sus prositas sobre la vida en general, la escuela, el trabajo, todo, todo. No recuerdo haber encontrado algo, pues no sé, yo creo que más bien o sea, a partir de ahí, de esa búsqueda fue que empecé a hacer este librito y que al final es un libro hermanado con Hotel Universo, que es la plaqueta anterior de poemas, y eran poemas de eso y los ensayos de poesía y desempleo, y luego Sergio Ernesto Ríos me dijo, no, son dos libros. Entonces ya a partir de ahí saqué los ensayos y empecé a retrabajarlos, el último junto con Atahualpa Espinosa, que empecé sobre memes y la ruptura esta de la ortografía, ¿no? En los memes. Ujú. Ahora, qué interesante, vamos a hablar de los memes también, pero háblame de Charles Simi, cómo fue el gran compañero de este libro, ¿no? Me parece. Muchísimo. Pues él ha sido un poeta que he revisitado en incontables ocasiones, que tuve la fortuna de entrevistarlo cuando vino el centenario de Octavio Paz, del nacimiento de Octavio Paz, creo. De todas Eh, maneras, nada más distinta que su poesía a la de Octavio Paz, por otro muchísimo. lado, ¿no? Mis gatos están peleando. ¡Ey, gatitos! No. Sí, sí, sí. Eh, y yo que leo muy mal inglés, él me parece un poeta muy accesible, muy, porque bueno, es serbio, su lengua madre, digamos, pues no es el inglés, sin embargo, pues ahora es un poeta laureado en lengua inglesa, obviamente, y de los mejores poetas norteamericanos vivos, pero sus poemas me parecen como unos artefactos muy, muy sencillos, muy receptivos, te dan la bienvenida en todo momento. Incluso si, es como una aparente sencillez, es como si fuera un lenguaje incluso un poco infantilizado, como, pues no sé, me parece que no tiene las complicaciones del inglés, no sé, Robert Frost o no sé, como otro tipo de poetas que me parece muy difícil o muy inaccesible leerlos en su lengua, tengo que leerlos con traducciones. A mí Y me bueno, parece que cuando tú hablas de Charles Simi, no sé por qué siempre pienso en T.C. Eliot, digamos, ¿no? Que también me parece claro, un poeta súper accesible, a pesar, sí, por ejemplo, que yo no hablo inglés, digamos, pero cuando lo leo en inglés me resulta, no sé, como que me cobija, no sé. sí, 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 completamente. O también a William Carlos Williams, Sí, también. como este interés por la miniatura, por los objetos,
por postales cotidianas como muy sencillas aparentemente, pero con una atmósfera y un universo en sí mismo que terminan siendo muy aparatosos. Pues hay poemas de Charles Simic que te dejan súper triste y súper vacía, así de, ay, ¿qué está pasando aquí? Y además, digo, cuando lo entrevisté yo dije, ay, pues seguramente va a ser un viejito cascarrabias, porque pues, la Segunda Guerra Mundial y el exilio y todo, pues sí, la persona más dulce del universo, así, un hermosísima persona, Qué bueno con que se una dio. paciencia, sí, 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 es muy, muy linda persona. Entonces, es alguien a quien regreso mucho, Ujú. de diferentes formas, en distintas traducciones. Nunca me canso como de leer las versiones que hacen de ellos, perdón, pues sí, de sus poemas, o a veces en inglés, no sé, ahí como que, pero me parece que es alguien que siempre tiene como un, pues sí, como un lugar para todos los lectores, que es un poeta muy, pues no completo, pero sí como muy generoso. Ujú, ujú. Ahora, una de las cosas que te quería preguntar era precisamente si el ser mujer, la poesía, no fue antes que todo. Me parece, por ejemplo, que desde Silvia Plath a estas poetas de la Europa media con el tema de la guerra y tal, me parece que en la poesía siempre aceptó, obligó a la mujer a ser libre. ¿Cómo lo ves Sí, tú? sí, qué bonita forma lo pones, porque yo pensaría que el fin último de la poesía es esto, finalmente liberarnos de alguna forma de esta realidad o de las realidades tan difíciles que nos han tocado vivir. Pero qué bonita esta relación que haces, porque finalmente el ser mujer, pues también es como pues, una está orillada a buscar la libertad de cierta manera. Entonces, en este caso, el género de la poesía sería como la culminación, digamos, de esta búsqueda, ¿no? O sería el, la vía tal vez Todos, más acertada. me parece que la poesía tiene una excelente relación con la verdad, digamos. Si no hay verdad, me parece a mí que no hay poesía. Entonces, en ese sentido, me parece que la liberación de la mujer la poesía es como el género más abierto a eso. ¿No lo Sí, pues sientes así? justamente Silvia Plath ya decía eso, ¿no? De truth, ¿cómo es? Truth comes to me, truth, o the truth loves me. Sí, sí, pues, um, y eso también se relaciona un poco con lo que cito de Marisela Guerrero en este trabajo, en su ensayo, donde dice que la poesía es como el trabajo doméstico, que solo se nota si se deja de hacer. Y en ese sentido, pues así como el trabajo doméstico ha estado históricamente, ha sido, las mujeres hemos sido obligadas a realizarlo, pues también de alguna forma la poesía, ¿no? Así como lo pones, me parece que sí es muy, muy acertada esta visión, esta reflexión. Sí, de todas maneras yo en ese sentido pienso diferente a Marisela y pienso diferente a esas mujeres que toman a la poesía como, este, mm, como instrumento para evidenciar sus angustias sociales, digamos. ¿No? No siento que la poesía tenga que ser feminista, no siento que la poesía tenga que luchar por la mujer, porque la poesía ya es una lucha por la mujer. No sé si me expreso totalmente, Sí, pero es lo que siento, digamos. No siento que la poesía sea una actividad como la de limpiar una casa, porque siento que después de limpiar la casa, lo que voy a hacer es precisamente poesía, digamos, y no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo.
Pero Sí, discúlteme pero todo lo que sí, pero quiera. es que sí, como dices que la poesía finalmente habla de angustias de todo tipo y expone como eh, todas las situaciones que nos llevan pues sí, al conflicto, al dolor, y me parece que, o sea, si no hiciéramos este cruce entre el trabajo cotidiano o el trabajo doméstico, me parece no habría libros como pienso ahorita, El Cuerpo, de María Auxiliadora Álvarez, por ejemplo, ¿no? Donde ella, pues a lo mejor no está hablando de trabajo doméstico, pero está hablando de algo que finalmente deriva en que tenga que parir en un hospital de tal o cuales características. Me parece que sí hay una relación que no tiene que descartarse por default. Finalmente, si es un trabajo, perdón, si es un tema o un problema que nos atañe o que a un autor en particular le atañe por su condición de mujer, me parece que es perfectamente válido que entre en su poesía. Habrá que ver, obviamente, el tratamiento que se le dé, no todo, el tema no va a ser el poema en sí, sino el trabajo del lenguaje. Claro, es Pero sí, yo cierto. no descartaría esta relación que a mí sí me parece, claro. Es Ujú. cierto, lo que pasa que en ese sentido, ¿qué pasa con poetas como Ida Vitale, como Idea Vilariño, como Olga Orozco, que han hecho, como Diana Bellesi, que han hecho una obra maravillosa, muy prolífica y toda Ujú. alrededor de la poesía y que trata este tema y 20.000 otros temas, digamos. Me parece que en ese sentido la Totalmente, poesía no sí, le sí, debe no, nada a nadie, digamos, ni al para feminismo nada, no creo ni que al sean feminismo le debe excluyentes. nada. Para nada, no creo que sean excluyentes. Simplemente creo que no debería descartarse, ¿no? No eh, vaya, yo creo que o sea, la poética puede servir al feminismo de alguna forma eh, y, y, el feminismo va a estar en el entorno de la poesía, porque pues Uh-huh. es ¿Qué, es una la, reflexión. ¿Qué es la poesía lésbica para ti? ¿Qué es la poesía homosexual? ¿Qué es la poesía hecha por los camioneros? ¿Qué es la poesía, no sé, qué es la poesía con un adjetivo? Pues me parece que son poéticas que buscan llevar a estirar la liga hacia distintos lugares y eso es lo que tendría que pasar. Por ejemplo, esta idea de poesía experimental me parece una redundancia, porque Uh-huh. la poesía tiene que ser experimental en sí misma, por su naturaleza es experimental. Entonces me parece que cada una de estas poéticas o de estas búsquedas es valiosa en el sentido en el que están estirando la realidad y están estirando el lenguaje hasta donde dé en sus propias búsquedas. ¿Las lees tú? Sí, sí, y cada vez más por bueno, procuro cada vez buscar eh, pues nuevas autoras en editoriales pequeñas. Debería hacerlo más, pero sí, sí intento. Uh-huh. ¿Qué poetas son los que te interesan de aquí de México? Los actuales, los contemporáneos, los que están a la vuelta de la esquina, sí, sí. Pues, bueno, Marisela Guerrero, que ya la mencioné y que es alguien que admiro muchísimo y que me interesan mucho sus búsquedas siempre. Bueno, Carla Fessler, que ahora con este libro de Dron me parece que es pues no sé, un libro muy, que retrata pues una realidad de una forma, de un punto de vista, pues no sé, muy rico y muy impresionante, ¿no? ¿Quién más? Pues Yasna ya con estas,
Yasna y Aguilar, con la reflexión siempre entre las políticas lingüísticas. Pero no es poeta, digamos, ¿no? No siento que sea Pues poeta. escribe sobre poesía, y también sus reflexiones sobre el lenguaje me interesan mucho. Me interesa mucho lo que está haciendo Mónica Nepote, que curiosamente también ella es poeta, digamos, pero ahora sus búsquedas van hacia el ensayo sobre las montañas, la naturaleza, pero que son búsquedas poéticas. O sea, es una poética me parece, Mm, ¿quién más? Ay, pues no sé, la verdad soy muy mala para recordar, no sé, nombres, hacer listas, pero, por ejemplo, lo que está haciendo la revista Grafógrafos es Ujú. una chulada, porque están publicando traducciones del portugués de un montón de lenguas, pero también están publicando a gente súper jovencita, ¿no? Que es esta revista que dirige Sergio Ernesto Ríos en la Universidad Autónoma del Estado de México, y tienen un taller de poesía, tienen otro de narrativa. Entonces me parece que es el tipo de cosas que hay que estar leyendo, estar buscando. Ajá. Ahora, me parece también que los nuevos poetas no tienen como referentes esos grandes poetas, digamos, ¿no? Tú hablaste de Octavio Paz, pero debe de haber muchos que después de ellos vinieron. A mí me fascina Javier Villaurrutia, por Ah, ejemplo, claro, muchísimo. Pero claro. me parece que en esta realidad no hay grandes poetas, digamos, ¿no? Hay como muchos poetas pero pequeños, lo que no significa que sean menores, no estoy diciendo menores, ¿no? Ujú. Es que también siento que la distribución, la circulación de la poesía ha cambiado muchísimo si lo comparamos a la generación de Octavio Paz, a la generación de ahorita. Antes eran 5 que podían publicar, no sé, tirajes de 5,000, 10,000 ejemplares, lo que fuera. Ahora eso no sucede, y ahora somos muchos escribiendo, y también hay nuevos medios, perdón. Y yo estoy impresionada en cómo leen poetas como Luis Arce, por ejemplo, que es muy jovencito y que lee absolutamente todo lo que sale con una lectura súper crítica. Está Iván Ortega se llama, sí, ay, no me acuerdo, sí, creo que sí, que también tienen, pues son bibliófilos, pues a ellos no les va a contar uno, este, oye, ¿leíste tal cosa? Sí, sí lo leí. Por ejemplo, Luis Arce me presentó a Fabián Casas, que yo no lo conocía, qué cosa más hermosa. Entonces, siento que sí tiene las referencias, pero sí siento que ha cambiado mucho el modelo de distribución de la poesía y de los canales que tienen. O sea, sí, no lo podemos comparar con, pues sí, con la generación de medio siglo, con los contemporáneos o cosas así, ¿no? Eh, uh-huh. Y en ese sentido, ¿para dónde crees que va la poesía mexicana? En esta diferencia de distribución que hay ahora. Eso sí no sabría decirlo, porque pues ahora dependemos también de otros medios, ¿no? Ya están los videoblogs, pues hacen lecturas en Instagram, en pues no sé, publican poemas en blogs, en revistas electrónicas y tal. El formato impreso cada vez digo, ahí está y va a seguir existiendo. Ya se vio perfectamente que pueden convivir el libro electrónico y el libro impreso, pero pues más bien no sé, o sea, de lo que sí estoy segura es que no va a desaparecer ni la poesía, porque no desapareció cuando se inventó la imprenta, no desapareció con guerras, con pestes, con lo que sea. Eso va a seguir ahí. Uh-huh. Eh, y bueno, ya con eso me parece una ganancia. Pero sí, no sabría, no sé, digo, ojalá se ampliara el sistema de becas, por ejemplo, ¿no? Que es tan necesario.
Y ojalá se fomentara otro tipo de selección y no por medio de esta competencia que deja fuera tanta gente. Eso sí creo que sería bueno que ocurriera. Bueno, van las tres preguntas finales. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias al Cazul y gracias a quien esté escuchando a este un poco discutir, pero al mismo tiempo hablar sobre la poesía, que es algo que nos conmueve a las dos. Me parece además que esta es la primera vez que escribes con Atahualpa Espinosa Magaña, sí, que es tu pareja. Cuéntanos sí. un poquitito cómo es eso. Ay, fue bien bonito porque teníamos mucho tiempo queriendo hacer un libro de ensayos, primero sobre nuestro gatito Miquel Laure, que en gloria esté, pero pues no salía, entonces al estar haciendo este libro, Oscar Tagle, que es otro de los editores de Libros Soberanos y que me ayudó muchísimo con la edición, fue muy, muy cercano a la hechura de este libro, me dijo, oye, pues falta un ensayito, no sé qué, y yo, bueno, pues déjame ver, y ya medio habíamos empezado a hacer algunas notas sobre, Ata, que trabaja en el Centro de Cultura Digital, entonces que le interesa mucho, pues trabaja mucho con digitalidades en general. Entonces, yo, por mi parte, estaba trabajando con la tesis de maestría, que eran revistas de los años 20, 30 en Guadalajara. Entonces me encontré con esta revista maravillosa que se llama El Ortográfico, donde era como una vanguardia realmente, que buscaban escribir el español como lo pronunciábamos en México, ¿no? Entonces, eso en los años 30 de haber sido una locura, todo el mundo les escribía para insultarlos, para decirles, no, ¿qué hacen con la ortografía del español? Y bueno, pues ellos se la botaneaban con su publicación. Entonces, a partir Ata quería escribir de estos memes del gatito de ya estoy harto, me voy a hacer la automorición. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a jugar un poco con esto con la identificación que hay alrededor de las formas de escribir, digamos, más disidentes, ¿no? Como ahora la ortografía y en el caso de los memes, pues que es algo que vemos a diario y que es una forma de escritura y que funciona un poco como la poesía, es un proceso muy, muy breve, casi indescriptible, pero que te desacomoda la forma en la que estamos acostumbrados a ver las cosas, ¿no? Entonces fue un y te desacomoda el ambiente también, ¿no? Cuando claro, lo lees, sí. te quedas un poco, es así. Ahora, hablas de los editores, me gustaría mucho que hablaras de los editores, de que hiciéramos el reconocimiento a esta gente que me pareció brillante este libro. Ay, sí, son maravillosísimos. Pues Libros Soberanos, que bueno, es bueno, forma parte de esa colección maravillosa y que hacen son cuatro editores independientes de Guadalajara, escritores también, Jorge Orendain, un poeta maravillosísimo, que es editor de La Sonámbula y que además fue quien publicó mi primer libro de poemas. Entonces le agradezco muchísimo siempre porque siempre me ha sido muy, muy, muy generoso y muy hermoso conmigo. Entonces está Jorge Orendain de La Sonámbula, que bueno, Libros Soberanos, Oscar Tagle, que él es poeta también maravilloso, que se interesa mucho es como un Robert Balser tapatío, porque camina y escribe caminando y trae a cuento muchísimos colores de la calle, cocina, y tiene un taller que se llama Al Gravitar Rotando, y tienes una coleccioncita de plaquettes bien bonita. Y bueno, él también está aquí. Y luego está Gerardo Esparza, un periodista y escritor también de Guadalajara, que él tiene la editorial, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama su editorial? Lo Imposible, de Lo Imposible Ediciones.
Y luego está Amate Editorial con Rodolfo, no recuerdo su apellido, pero sí, Bueno, son ellos 4 quienes hacen los libros mexicanos. perfecto. Y bueno, pues ahí está son... Bueno, No, y pues les agradezco muchísimo perfecto. pues haberme dado la oportunidad de publicar este librito. Bueno, estás muy bonita hoy, así que me parece un regalo para la gente del Gracias, Mónica. Azul. Y por otro lado, Ay, qué hermosa. en esta pandemia y en este confinamiento, cómo se ha armado tu poesía, pronto vas a editar algo, di a los lectores, que muchos van a ser fanáticos tuyos, qué es lo que se viene. Ay, Mónica. Pues ahorita digo, la verdad es que caí en blandito porque tengo la beca del sistema ahorita, entonces estoy preparando 3 libros de poesía. Ahorita estoy con el segundo, que es justamente sobre las explosiones del 22 de abril y un poco de memoria histórica de Guadalajara de los años 80, 90. Estoy trabajando mucho con registros de audio. El libro anterior que tengo que recomponer, pues en general son libros que buscan recuperar ¿cómo se llama? La tradición oral de mi familia. Y bueno, lamentablemente desde el año pasado, pues ha habido pues pérdidas sensibles. Entonces, pues ahí estoy intentando como reconstruir cositas a partir de de las que quedamos. Pero, pues sí, más o menos sobre eso estoy trabajando, de historias de los pueblos donde son mis papás, que la familia de mi papá es de La Barca y de Autlán, la familia de mi mamá es de Autlán, Jalisco, entonces, pues ahí en eso ando. Un abrazo enorme. Muchas gracias por la entrevista, Mónica, Ingrid. hermosísima, muchas gracias a ti, te mando un abrazo inmenso. Felicidades por el libro. Muchas gracias.